Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. También, si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada lectura vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto. Y si no, pues bendiciones, ¿vale, Capricornio? Empezamos, cariño, corazón. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal. Empezamos, cariño. Dice, ¿por qué? El número 31 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Siento, mi querido Capricornio, que posiblemente estás en una semana o una etapa en la cual te preguntas el porqué de las cosas. ¿Por qué de repente esta persona actúa así? ¿Por qué de repente estás lo que es en esta situación? ¿Por qué de repente las cosas no te van bien? Etcétera, etcétera, ¿vale? A mí lo que me dice mi querido Capricornio, deja de estar posiblemente buscando una respuesta y dedícate más lo que es al presente, Capricornio. Dedícate más lo que es a tu vida. Lo hecho ya está hecho, corazón. Vamos a suponer, Capricornio, que tú me dices, Richard, estuve saliendo con Pepe Lucho, estuve saliendo con la Lupe, pero no sé por qué de la noche a la mañana se fue de casa, ¿vale? Salió a comprar el pan, cariño, y nunca volvió. Y desde esa fecha, pues entonces yo no he podido rehacer mi vida. Cariño, tienes que continuar, porque si no, vas a seguir atrapado o atrapada en la energía de esa persona que te ha marcado, corazón. Tienes que continuar, ¿vale? Richa, ¿por qué siempre de repente no me sale bien lo que es en el trabajo? Cariño, recuerda que todo es energía. Vamos a suponer que tú estás lo que es en un proyecto. Quieres de repente hacer un restaurante, quieres de repente, yo que sé, cariño, tener tu tienda, etcétera, etcétera. Pero ya en tu cabecita puede ser que estás pensando, ¿esto funcionará? Y si a lo mejor de repente dentro de 3 meses no me da el dinero que yo estoy buscando, cariño, no llames a la mala energía, corazón. Deja que todo caiga por su propio peso. A lo mejor estás conociendo a alguien. Vamos a suponer que estás en una historia de amor. Ay, Richard, he conocido a Cáncer, Richard. Pero me gustaría saber si hay futuro con él o con ella. Cariño, ¿por qué te anticipas? Vive el presente. Porque si tú estás pensando si hay futuro o no hay futuro, prácticamente tú no estás creyendo en esta historia. Entonces, corazón, deja de estar preguntando el porqué de las cosas y vive. Muy bien, vamos a continuar. Carta guía, carta consejo. No, este mazo no. Richard, ¿qué has hecho? He mezclado, corazón. A ver, ahora sí. Listo, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, porque yo lo hago con los arcanos mayores. La carta del diablo, Capricornio, es tu signo, ¿vale? No te asustes, mi querido Capricornio. La carta del diablo me están diciendo, toda esa energía que tú estás perdiendo, preguntando el porqué de las cosas, por qué tu vida es tan negativo, toda esa energía, cariño, empléalo ¿para qué? Para que salgas adelante, para que puedas demostrar a los demás, cariño, de que tú eres importante, ¿vale? Entonces, mi querido Capricornio, toda esa energía innecesaria, aplícalo en tu proyecto de vida, en tu nueva comunicación, en el amor, en el contacto. Deja de estar comiéndote la cabeza. Tú no eres Libra, corazón. Deja de estar en ese bucle, pensando, ¿me perdonará? ¿Me extrañará? ¿Seré rico? ¿No seré rico? ¿Vendrá Pepe Lucho? ¿Podré hacer ese viaje? Estás dudando, cariño. Esa energía que estás dudando, corazón. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con otro Capricornio, Libra, Tauro, Aries, Virgo. Y cierras con Capricornio. Mira, corazón, cierras con Capricornio. A mí lo que me dice, corazón, me están diciendo, la suerte está lo que es a tu favor, ¿vale? Pero es muy importante que te tranquilices, es muy importante que respires profundamente o simplemente, Capricornio, desconecta, sal de tu zona de confort, sal de casa, sal a pasear, camina, entra en contacto con la naturaleza, desconecta, Capricornio, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver iniciales. Iniciales, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón. Iniciales. La letra P, la letra E, la letra
K. La letra Q. Muy bien. Vamos a ver cómo están tus energías, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías. Vamos a ver. Me dicen, es muy importante que empieces a hacer cambios en casa, cariño. Es muy importante también que te quites muchas cargas de encima. Fíjate muy bien en esta imagen. Yo siento, mi querido Capricornio, llevas tantas cargas encima, llevas tantas decepciones, tantas amarguras, corazón, que en vez de ayudarte, te están retrasando tu vida. Yo no digo, mi querido Capricornio, yo no digo que a lo mejor de repente lo que tú estés haciendo no merezca lo que es reconocimiento. O a lo mejor que tú me digas, Richard, me gustaría que existiera lo que es justicia divina. Te gustaría de repente que la otra persona pague todo lo que te ha hecho. Pero cariño, con esto no vas a conseguir nada. El karma llegará cuando tenga que llegar, Capricornio. Es muy importante que empieces a soltar todo aquello que no te aporta nada, todo aquello que simplemente te vuelve lento o lenta como una tortuga. Suelta, Capricornio, suelta, libérate, deja atrás el pasado, deja atrás esa amargura. Tienes que empezar a visualizarte lo que es al futuro, al presente, cariño. Suelta, Capricornio. Vamos a continuar. Quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño, muy bien. Ay, mi querido Capricornio, lo que yo he visto, sinceramente. Corazón, te preocupa mucho el futuro a ti. Te preocupa de repente, puede ser que tú tengas a cargos personas que necesitan de ti. A lo mejor me dice Richard, ¿qué va a pasar si tú de repente no puedes trabajar? ¿Qué va a pasar de repente si tú estás enferma? ¿Qué va a ser de ellos? Puede ser que tengas una persona a tu cargo que necesita de ustedes, Capricornio, que lo atiendas, que estés por él o por ella hasta los últimos días de su vida, ¿vale? Entonces puede ser un niño especial o una niña especial también, corazón. Son ángeles, cariño, son ángeles. Ya verás que Dios va a hacer hasta lo imposible para que pueda tener lo que es tranquilidad, cariño. El otro mensaje también, mi querido Capricornio, es como que me dice Richard, me he encargado siempre de velar por ellos, me he encargado siempre de repente de preocuparme por su comida, por su educación, o porque tengan lo que es una vida digna, como Dios manda, ¿no? Pero sin embargo, mi querido Capricornio, siento como que en estos momentos ellos, de repente por las personas que tú has hecho tanto, no te valoran, no te dan lo que es tu lugar, o de repente me dice Richard, a veces siento como que yo no existo para ellos, solamente existo cuando necesitan algo, necesitan un apoyo, necesitan dinero, etcétera, etcétera, mi querido Capricornio. Corazón, yo te entiendo, ¿vale? Yo te entiendo que por eso de repente tú estás preguntando ¿por qué? ¿Por qué me toca vivir esto a mí? Yo no me merezco esto. ¿Por qué de repente estas personas se comportan así? Etcétera, etcétera. Yo lo que te recomiendo, Capricornio, cuando tú hagas algo por los demás, nunca hagas algo esperando algo de ellos, porque te puede llevar lo que es una sorpresa. Hazlo simplemente porque tienes esa voluntad, nada más. Y si no, pues no lo hagas. No lo hagas, ¿vale? Te doy un ejemplo, mira. En el tema, un tema muy personal, de mi madre. Yo a mi madre lo apoyo, lo que es económicamente, para su enfermedad, para sus gastos, etcétera, etcétera. Pero hace un mes me dice, ay, quiero remodelar lo que es el negocio. Quiero comprar una tele plasma que cubra toda la pared. Un gigante, cariño, ni yo lo tengo, ni yo lo tengo. Entonces me dice, préstame dinero. Y yo le dije, no, no te voy a prestar, lo dije, no. Hay otras prioridades, yo no te puedo prestar dinero. Quizás más adelante te lo puedo comprar, pero no te voy a prestar dinero, lo digo. ¿Por qué, cariño? Porque yo sé que eso
eso porque mi mamá es una persona que se olvida las cosas, o al menos lo que le conviene, ¿vale? Y entonces yo no quiero tener problemas con mi madre, ¿entiendes? Si voy a hacer algo mejor, prefiero darle gratis, sin esperar nada a cambio, corazón. Y eso es lo que a lo mejor de repente también está pasando con ustedes, Capricornio, que tú de repente estabas haciendo algo, esperando algo luego, pero ahora te ha llevado lo que es una decepción. No esperes nada de los demás, cariño. Y si no quieres tener problemas, no lo hagas, como yo. No lo hagas, corazón, ¿vale? Es esto. Vamos a continuar porque te siento así. Te preocupa mucho qué va a pasar en el futuro. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot urbano. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Capricornio. Que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio. Dice, me están diciendo, la carta del 7 de oros. En estos momentos, mi querido Capricornio, te noto como un poco desmoralizado, desmoralizada. Estás como de bajón, cariño. Lo ves todo oscuro, corazón. ¿Qué dice en esa frase? Al final de la tormenta llega la calma, cariño. Al final del túnel se ve la luz. En este momento, Capricornio, tu mundo está oscuro. En este momento posiblemente te ha llegado todo de golpe. Tu pareja te deja, el trabajo va mal, a lo mejor de repente tienes personas enfermas, la cual lo siento mucho, pero sin embargo, corazón, esto va a ser pasajero. Simplemente que tu energía está así, ¿ves? Oscuridad, oscuridad. Y posiblemente también esa oscuridad está relacionada con la parte económica, con el dinero, cariño. Hace falta dinero para pagar deudas, hace falta dinero para la salud, hace falta dinero para la comida. Pero esto va a pasar, cariño. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver qué me dice en el tarot TV Series. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver esta cartita. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Es como que tú me dices, Richard, necesito que exista más luz, más brillo en mi casa. ¿Sientes inclusive de repente de que me dices, Richard, tengo a mi pareja al lado, tengo a mis hijos, pero a veces siento como que falta algo, te falta algo, corazón. O tú de repente tienes una relación nueva, pero sin embargo necesitas tener a tus hijos cercas o a tu familiar cerca también, mi querido Capricornio, ¿vale? Yo siento que muy pronto va a mejorar, simplemente tómalo como una mala racha, nada más. Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Espadas, la carta también del Caballero de Bastos, la carta también del 7 de Pentáculos, la carta de la Reina de Pentáculos, ¿vale? Yo lo que siento, Capricornio, muy pronto va a haber claridad. ¿Sabes qué está pasando, corazón? Sé que a lo mejor de repente me dices, Richard, no es justo que tú me digas que esto es karma. Para muchos de vosotros es algo que tú tenías que pagar, Capricornio. A lo mejor de repente puede ser también lo que es una deuda de tus padres. Vamos a suponer que, como ejemplo, ¿vale? Que tu padre tuvo lo que es otro compromiso y a lo mejor de repente al otro compromiso pues no lo pasaba lo que es la ayuda, la manutención para los hijos. Entonces solamente dedicaba tiempo a vosotros. Eso es un pecado de los padres, cariño, como ejemplo, ¿vale? Siento que lo que tú estás viviendo actualmente es un pecado capital, vamos a ponerlo, ¿vale? Es un pecado de los padres, corazón. Por eso que estás viviendo todo esto, pero recuerda que todo se va a poner en orden. Simplemente que las energías, corazón, no distinguen entre negativo y positivo. Las energías, a lo mejor tú me dices, Richard, pero yo no me merezco esto. Yo soy buena persona, pero es algo que tienes que pagar, corazón, ¿vale? Es muy difícil de explicar. Voy a sacar una cartita más. A ver qué más me dicen. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Vas a evolucionar, vas a crecer, cariño. Es algo que tenías que vivir. Mira, Capricornio, yo te recomiendo que si hay algo que estés pagando por karma, di, por favor, Dios Universo, lo acepto, que tengo que pagar esto, pero por favor libérame de todo mal. O simplemente di, te perdono papá, te perdono mamá, te perdono hijo, te perdono amigo, etcétera, etcétera. Porque a veces, cariño, también vamos a suponer que tu hijo no está cumpliendo con su pareja, como ejemplo, o ha hecho algo, cariño, y tú lo has tapado. Tú lo has tapado por amor de madre, por amor de padre. Eso es un pecado que también luego tú lo vas a pagar, corazón. Entonces,
siento que esto es un aprendizaje, ¿vale, cariño? No te sientas mal porque todo va a ir bien, corazón. Todo va a ir bien. Vamos a continuar. Vamos a ver economía. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros, la carta también del as de bastos, la carta del 6 de copas y la carta de la reina de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Capricornio, viene la ayuda económica. Puede ser de repente de amigos, de familia, etcétera, etcétera. O te van a hablar de un proyecto, de un negocio, pero son de terceras personas, ¿vale? Tu economía va a empezar a mejorar, corazón. Hay personas que se preocupan por ti. Hay personas que a lo mejor quieren de que tú tengas lo que es tranquilidad en tu vida, ¿vale? Vas a tener apoyo. ¿Por qué te decía todo esto del karma, Capricornio? Porque yo con el palo de lluvia, yo he visto la imagen de una persona que está caminando en plan derrotado o derrotada. Está prácticamente hueso y pellejo, corazón. Y todo el mundo era oscuridad. Por eso que te decía, ay Capricornio, lo que he visto. Siento, mi querido Capricornio, que muchos de vosotros están pagando, posiblemente por cuenta ajena o por tu cuenta, algo relacionado con el karma. Y sé que a lo mejor de repente aquí va a haber lo que es una controversia, una discusión. ¿Cómo puede ser, Richard, que yo voy a pagar el pecado de otro? Cariño, cuando nacemos tenemos lo que es el pecado capital, corazón, de Adán y Eva. Nosotros no tenemos culpa, ¿no? Pero es un pecado que nosotros tenemos que liberarnos con el bautismo. Entonces, siento que muchos de vosotros también tendrían que hacerse lo que es una limpia. Te vas a la playa, corazón, es muy fácil. Mirando al mar, si hay buen tiempo, ¿vale? Coges un baldecito de agua de mar, mirando al sol también, te echas agua, corazón, te echas agua mirando al sol, ¿vale? Mirando al sol, especialmente porque a veces el mar puede ser que esté lo que es en otra posición y el sol en otra posición, pero busca mirando al sol y al mar si se puede, perfecto. Te echas agua, corazón, orando, rezando, y eso es una limpieza también, y te vas a liberar de toda energía negativa, mi querido Capricornio, ¿vale? Vamos a ver para solteros y solteras, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Capricornio. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas, la carta también del Paje de Copas, la carta, ay por Dios, del 10 de Bastos y la carta de la Rueda. Corazón, viene una persona nueva a tu vida, esta persona, cariño, te va a tratar como un rey o como una reina. Esta persona puede ser de elemento agua como también puede ser elemento fuego, corazón. Y quizás elemento tierra o una persona que está lo que es en el extranjero. Siento que esta persona, corazón, es una persona nueva, ¿vale? No es el pasado. No es el pasado. Es una persona nueva que llega a tu vida. Esta persona, corazón, te va a proteger. Esta persona te va a cuidar, mi querido Capricornio. Y siento que vas a tocar el cielo. La fortuna y la suerte te llega. Veo matrimonio para muchos de ustedes. Es una persona nueva. Muy bien. Richard, ¿hay música? Sí, corazón. Luego me dicen, Richard, en todos los signos canta menos en nuestro signo. Vale. ¿Tú has escuchado la música de Carla? Es así. Me invito a bailar un hombre. Tururum, yo acepté bailar gustosa, tururum, pero en una vueltecita, tururum, me propuso una cosita. ¿Qué fue, cariño? Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, era de pocas palabras, pero muy insistente. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, era de pocas palabras, pero muy insistente. Esa indecorosa proposición, no lo vuelvas a hacer, que si tú le intentas, ay, sí, yo creo que voy a caer, cariño, por Dios, entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia canta esta canción, tumbadito pa' aquí, tumbadito pa' allá, tumbadito pa' aquí, tumbadito pa' allá, qué indecorosa proposición, te lo dice Carla, cariño, esa es la música, corazón, y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, ay, por Dios, las características, se me va la hora, búscalo lo que es en internet, ¿vale? Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio. Se me va la hora, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, sientes una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego, Sagitario, Aries, Leo. Esta persona se cuida mucho lo que es su aspecto físico, cariño, o a lo mejor de repente trabaja algo relacionado con la belleza o el cuidado personal o ropa también.
Mayor de 30 años. Va a haber un encuentro con una vieja amistad, corazón. Posiblemente tú tienes ya de repente lo que es una relación. La otra persona también tiene lo que es una relación. Hay hijos, pero sin embargo este encuentro entre vosotros dos van a hacer clic. Este encuentro puede ser lo que es en un centro comercial, puede ser escuela, guardería, puede ser una tienda, etcétera, etcétera. Delgados y delgadas, piel blanca. Hombres se peinan para atrás, cariño. Mujeres, cabello más o menos corto por aquí, negro castaño. Tienen perros algunos. Hay una persona con la cual no te pones de acuerdo lo que es en el trabajo, en la empresa, en el negocio. Dale tiempo. Dentro de 28 días va a tener las cosas claras y esta persona se pone en contacto contigo, ¿vale? O simplemente van a arreglar ese malentendido, mi querido Capricornio. Besotes, cariño. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.